Perfecto. Buenos días con todos. En continuación de lo que se mencionó, ahora utilizaremos una herramienta mucho más conocida, más práctica, pero a veces difícil de entender, ¿correcto? ¿Por qué nos sirve el electrocardiograma para la localización de arritmias ventriculares y por qué es importante? De hecho, la morfología en el electrocardiograma de las arritmias ventriculares nos va a servir para muchas cosas. Evaluar el origen, y no solamente para decir que sabemos más unos que otros, sino nos sirve para planear procedimientos. También nos sirve para anticipar complicaciones, porque va a depender del lugar de donde nace esta arritmia para poder tener alguna que otra complicación. Y lógicamente yo, al determinar el lugar de donde es esta arritmia, yo puedo estimar probabilidades de éxito que yo le voy a decir a mi paciente, y esa es información muy necesaria al momento de yo hacer firmar consentimientos informados o explicar al paciente el tipo de procedimientos que voy a hacer. Para eso podemos resumir en 3 pasos iniciales cómo voy a hacer el enfoque inicial de un electrocardiograma para yo poder determinar hacia qué estructura nos acercamos con una proximidad bastante importante. Lo primero es ver si el paciente tiene bloqueo de rama izquierda o si tiene un bloqueo de rama derecha. Tengamos en cuenta que no perdamos el enfoque que esto se trata de una taquicardia QRS ancho regular, y es lo que venimos repitiendo siempre y lo repetimos a todos los que pasan por electrofisiología. Cuando nos enfrentemos a una taquicardia QRS estrecho regular, la probabilidad de que esto sea ventricular es de un 85% aproximadamente. Si el paciente tiene cardiopatía estructural, es un 90-95% de posibilidades que esa taquicardia QRS ancho regular sea una taquicardia ventricular, o sea, no pensemos más. Y para eso hay que determinar si es patrón de bloqueo de rama izquierda o patrón de bloqueo de rama derecha para saber hacia qué estructura estoy. El segundo paso es ver las derivadas inferiores para yo poder determinar el eje. ¿Ok? Hay varios algoritmos, pero esto es el que les traigo a nosotros. Si es un eje inferior, significa que va a ser positivo en 2,3 ABF. Y si es un eje superior, va a ser negativo en 2,3 ABF. Como podemos ver en este ejemplo, que tiene taquicardias ventriculares no sostenidas, extrasístoles ventriculares frecuentes, vemos que es positivo en 2,3 ABF, lo que nos indica que el vector viene desde arriba hacia abajo, por teoría el dipolo, lo que nos hace este tipo de morfología. Y el tercer paso, en muchas de las extrasístoles que tenemos que verificar, o inclusive algunas arritmias ventriculares, es ver qué tipo de transición tiene, si es precoz o es tardía. ¿Qué significa la transición? El cambio de polaridad del QRS de negativo cuando pasa a positivo. Si es después de la derivada B3, hablamos que es tardía, y si es antes de la derivada B3, B1, B2 nos habla que el origen probable sea el lado izquierdo por ser una transición precoz. Entonces, con esos 3 pasos uno puede determinar de dónde aproximadamente es la arritmia. Nosotros podemos ver en verde las cosas que más frecuentemente se ve y que no están asociadas a cardiopatía estructural, que son aquellas extrasístoles que vienen de los tractos de salida, que son positivas en 2,3 ABF con una misma morfología y que puede ser una transición tardía, que son del tracto de salida derecho, o precoz en B1, B2, que son del tracto de salida izquierdo. Pero tenemos que tener en cuenta que la cardiomiopatía ritmogénica, la extrasístole más frecuente, no la más específica, es del tracto de salida también del ventrículo derecho. Ya existen algunas características que miraremos para ver cómo yo puedo diferenciar una extrasístole del tracto de salida benigna o que pueda ser de cardiopatía ritmogénica. Luego, aquellas arritmias ventriculares, y eso es algo que sí quiero acotar bien, que tengan un eje superior con patrón de bloqueo de rama izquierda, pero sobre todo con patrón de bloqueo de rama derecha que me dice que el origen es izquierdo y que tienen un eje superior, están asociadas a cardiopatía estructural, y esto se evidencia en estudios con resonancia. Entonces, cada vez que tengamos una extrasístole negativa o arritmia ventricular negativa en 2,3 ABF, nos habla de la parte inferior. Si es más bloqueo de rama derecha, es ventrículo izquierdo, esa es muy probable que esté asociada a cardiopatía estructural. Ojo y atención en este tipo de arritmias. Estas se las pongo porque es probablemente el caso que esperemos sea o parezca que más vamos a tener utilidad cuando tengamos ahora la tecnología del CARTOSOUND, que es la reconstrucción tridimensional
con la ecografía intracardíaca. Esperemos que antes teníamos muchos problemas para hacer la delimitación de estructuras internas, como se mencionó. Entonces, aquellos pacientes que tienen negativo en 2, 3 ABF, pero ven que acá tiene morfología de bloqueo de rama izquierda y una transición bien tardía, esto es del ventrículo derecho, de la parte inferior, y estructuras que están en este sentido que pueden tener el origen son la banda moderadora del ventrículo derecho. Sin la tecnología de tener el eco intracardíaca ni la reconstrucción de estas estructuras, no podríamos tener unas chances de éxito. De hecho, inclusive con todo esto, en algunos centros se habla de un 70-80% de éxito, pero probablemente con esta tecnología entendamos más la anatomía y tengamos mayores tasas de éxito. Esto no tocaré mucho porque va a haber una charla la tarde del doctor Soto sobre las arritmias de los fascículos, pero entendamos que el electrocardiograma sirve para determinar frente a qué tipo de taquicardia estoy. Acá solamente 2 pinceladas del electrocardiograma para estas taquicardias. Cuando tengamos una taquicardia QRS entre 120, 140, un poquito más de 140, en el cual nosotros veamos un patrón de bloqueo de rama derecha atípico, ¿correcto? Lo normal es tener RSR', pero si en este caso tenemos una R mellada, solo R, ¿ok? O la S muy profunda en B5 y B6 que no se ve en un bloqueo de rama derecha, pensemos en fascicular. ¿Ok? Cuando tengamos un patrón de bloqueo de rama derecha atípico, sobre todo con estas características y más S en B5 y B6, fascículos. Y luego ya más adelante nos darán las disquisiciones especiales. Entonces, esto es importante reconocer con el electrocardiograma y los distintos tipos de taquicardias asociadas a los fascículos sensibles a verapamil. Pero volvamos a la más frecuente, a la del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, nuevamente, vamos a ser repetitivos en esto. Aquella extrasístole o arritmia ventricular del tracto de salida es aquella que es positiva en 2-3 ABF con una transición tardía. Y esto es importante saberlo, lógico, es la primera diapositiva que puse, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a anticipar el lugar, voy a saber la probabilidad de éxito, voy a saber el tipo de catéter que voy a usar, hasta le puedo decir al paciente que no le voy a pinchar una arteria, sino le voy a pinchar venas, que la recuperación va a ser más rápida, que la tasa de éxito va a ser un poco mayor o menor de acuerdo al tipo de taquicardia. Entonces, por eso insistimos que hay algunos tipos de arritmias en el cual yo sí tengo la obligación de estimar el lugar de donde puede salir este extrasístole. Y aquí es otra cosa que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, si bien es cierto el extrasístole o la taquicardia ventricular de los tractos de salida viene a ser la más frecuente que podemos encontrar y que no se asocia a cardiopatía estructural, existen algunas patologías no tan frecuentes, pero existen, como son las cardiomiopatías arritmogénicas, en donde nosotros vamos a ver ciertas características en el electrocardiograma. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta la derivada B6, B1 y D1. En B6 lo que vamos a tener es una deflexión intrínsecoide mayor a 80 milisegundos. ¿Qué significa? Hasta del inicio hasta la punta, más de 2 cuadraditos. Y esto nos habla de enlentecimiento en la conducción o conducción anisotropa, que eso no se ve en un paciente sano. De igual manera, vamos a ver en la derivada B1 la presencia de onda Q sin alguna R. Entonces, todas estas características nos hablan de conducción lenta. Cuando encontramos estas características hay que tener mucha precaución. Lo ideal sería tener extrasístoles o arritmias de los tractos de salida sin ninguna de estas características y así yo me voy tranquilo de mi consulta. También existen muchos pacientes que tienen varias morfologías de arritmias ventriculares o extrasístoles ventriculares. Ya el hecho que tenga morfologías 2 o más ya nos tiene que hacer pensar es que este paciente pueda tener cardiopatía estructural. Como podemos ver en la primera es positiva en 2, positiva en 3, positiva en AF, pero no es de la misma morfología como parece de los tractos de salida. En la derivada de 3 es positiva, pero no es de la misma morfología ni tan positiva. Luego, si vamos a la otra del medio, sí vemos que es positiva en 2, 13 AF, probablemente sea de los tractos, y en la siguiente ya inclusive tiende a ser negativa en derivados. Cuando vemos a este paciente, vemos que tiene cicatriz en la región inferolateral.
Y aquellos pacientes que están asociados a extrasístoles o arritmias ventriculares con estas características, nuevamente están asociados a cardiopatía estructural y tengo yo que utilizar métodos que me permitan determinar frente a qué tipo de sustrato me voy a enfrentar. Y lógicamente que el seguimiento para ver estos pacientes si tienen o no alguna alteración y más adelante ver pronóstico es súper importante, solamente determinando en el electrocardiograma. Este es un gráfico que nosotros lo vemos mucho, lo hemos tenido que aprender y creo que se ha podido mostrar en diferentes imágenes y hoy en día, gracias a la tecnología del eco intracardíaca, podemos definir frente a qué estructuras tenemos. Esto es un corte que hacemos coronar al corazón y lo vemos desde arriba. Acá vemos la mitral, la tricúspide y miren la relación estrecha que existe entre el tracto de salida izquierdo y el tracto de salida derecho. De hecho, tanto así que están pegadas la cúspide coronaria derecha con la pared posterior o posteroseptal del tracto de salida derecho. Entonces hay una relación muy íntima en estas zonas y lógicamente van a haber similitudes en las arritmias con alguna que otra característica particular de estas estructuras, ¿no? Entonces, gracias a esto se han visto muchos gráficos o características que yo puedo determinar frente a qué estoy. Y se repite más o menos lo mismo, ¿no? Ver qué tipo de patrón tiene, si es rama derecha, rama izquierda, si es positivo o negativo en cara inferior para determinar si es un eje inferior o superior. Y en relación a la transición que vamos a tener en las precordiales, si es una transición precoz, probablemente venga desde el lado izquierdo y se acerca a esa zona. Si es una transición tardía, probablemente estamos hablando del ventrículo derecho o de algunas estructuras más alejadas hacia la parte lateral. Entonces, es importante determinar estas características electrocardiográficas para poder saber un probable origen. Y esto pues nos sirve porque al yo poder determinar que tengo una extrasístole positiva en 2,3 ABF con una transición precoz, vemos que ya desde B2 es positiva y desde B1, perdón, es positiva. Entonces decimos que la estructura que vamos a abordar va a ser retroaórtica, vamos a mapear el tracto de salida y alguna estructura por ahí debe salir. Y de hecho, vemos claramente el punto de activación mayor se encuentra en la cúspide, entre la cúspide izquierda, derecha. No podemos decirle exactamente el lugar exacto porque no tenemos en estos casos eco intracardíaca, pero cuando lo hacemos vemos la unión que puede haber entre las cúspides o la relación que podamos tener. Y miren lo lindo que es de esto cuando nosotros estamos aplicando radiofrecuencia en el punto más frecuente. Vemos que el paciente comienza a hacer extrasístoles y mágicamente van a ir desapareciendo poco a poco, hasta que el paciente deja de tener extrasístoles. Y esto es caso real, nuestro en vivo, y seguimos aplicando con parámetros de seguridad y el paciente sigue sin arritmias. Acabamos el procedimiento, hacemos pruebas y el paciente no tiene extrasístoles, hacemos un seguimiento con Holters y no vuelve a tener extrasístoles. De hecho, tienen hasta menos del 1% en pacientes que tenían altísima carga de extrasístoles, ¿no? Entonces, son estructuras que hay que tener en cuenta, que ya los mencionó Armando, que es importante conocer la anatomía, sobre todo de estructuras a veces olvidadas con el Elvis Admin, que es la cúspide del ventrículo izquierdo, la parte más alta. Muchos años hemos dejado olvidadas estas estructuras anatómicas que para nosotros es muy importante. Y el electrocardiograma puede predecirnos las características de extrasístoles o arritmias ventriculares que pueden venir de esa zona. Y de hecho, con el teoría del dipolo, hacia dónde se acerca el vector, desde dónde se aleja el vector, nosotros podemos ver si es que estamos frente a un tipo de arritmia de estas características, ¿correcto? Entonces hay varios algoritmos en el cual uno puede echar mano para que con el electrocardiograma pueda determinar el origen de esto. Y ya para terminar, es importante, que va a aparecer una charla más adelante, yo puedo saber por el electrocardiograma, inclusive por la taquicardia ventricular o extrasístoles, si es de origen o no epicárdico. Súper importante para yo planear el abordaje, porque es diferente si voy endocárdico o endoepicárdico o solamente epicárdico. Y todo nos habla de conducción lenta, de tejido que no está especializado para conducción.
Quiere decir que nosotros vamos a hacer algunas mediciones en el electrocardiograma y si vemos que tiene como una presencia de onda delta con una deflexión de más de 34 milisegundos, tomamos todo el QRS y medimos desde el inicio hasta la punta y vemos que es de más de 0,55, es muy probable que tenga un origen epicárdico por la mala conducción que existe. Y de hecho, esto nos permite también determinar si alguna cicatriz es subendocárdica o epicárdica, porque esa cicatriz subendocárdica va a tener un pequeño vector de despolarización desde el endocardio al epicárdico y va a dar pequeñas ondas R en algunos tipos de derivadas, sobre todo en las inferiores cuando vemos cicatriz acá. Y aquel paciente que tiene una cicatriz o un origen epicárdico no va a tener esta pequeña muesca, por lo cual vamos a vender un fraccionamiento y un patrón QS en las derivadas implicadas. Es por eso que en un infarto, una cicatriz inferior podríamos ver una pequeña R ahí, más no pasaría cuando es transmural o existe alguna alteración de origen epicárdico. Entonces son detalles que nos sirven del electrocardiograma para determinar el origen, ¿no? Y claramente se correlacionan todo esto con métodos de imágenes, específicamente con la resonancia magnética. Ya para terminar, este algoritmo que es algo que nosotros utilizamos, que es del grupo del Clinic de Barcelona, en el cual divide en los segmentos que nosotros conocemos de ecocardiografía y nosotros con el electrocardiograma vamos a poder determinar el origen de la taquicardia ventricular. Esto es para pacientes isquémicos y no isquémicos, se hizo este estudio, y para ver si el paciente tiene el origen basal, medio o apical, yo voy a determinar cómo están las derivadas en B3 y en B4. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con este tipo de arritmia ventricular y veo que es negativo en ABF y lo más negativo es la derivada 3, y acá veo que la derivada B3 y B4 son ambas positivas, yo me puedo posicionar en este segmento de acá, determinando la negatividad en 2,3 ABF, más específico, si ABF es negativo, toda la pared inferior, pero qué parte de la pared inferior, si es medio, basal o apical, para eso miro la derivada B3, B4. Si ambas son positivos, yo puedo decir que este paciente muy probablemente tenga el sustrato en la pared infero-basal del ventrículo izquierdo. Entonces, con esto agradezco su atención y no olviden que el electrocardiograma es lo más útil, lo más a la mano que a veces tenemos para evaluaciones.